de la ciudad y se hace más tarde, pero ya estamos aquí. Hoy vamos a hablar de la teoría penal y de la teoría del delito. Cada una de estas teorías es importante para el derecho penal porque al final del día de ellas depende, o mejor dicho, gracias a estas teorías, ¿no? El derecho penal es lo que hoy conocemos. Habíamos hablado de cómo las escuelas penales, pues nos habían nos hablaban, ¿no? Un poco de esa evolución, ¿no? Pero esto era más del lado, ¿cómo decirlo? De manera general, ¿no? La ciencia, así no, pues muy por encima, ¿no? Sí, de manera muy general, creo que no hay otra manera de decirlo. Estas escuelas, que obviamente se desarrollan a lo largo de bastante tiempo, hasta que son suplidas por la nueva y así sucesivamente, van dejando tras de sí, pues obviamente, aspectos por pulir, aspectos que necesitan pulirse, sin contar, obviamente, pues bueno, ¿no? La diferencia, las diferencias, mejor dicho, que se pueden dar, ¿no? Por el simple hecho de estar en un lugar diferente. Todas estas escuelas, como pudieron darse cuenta, pues se desarrollan en Europa, no en América, pues probablemente porque en América, pues el derecho, la ciencia del derecho era incipiente en algún momento. El derecho se aplicaba como se aplicaba en Europa, entonces pues a lo mejor no veían la necesidad, ¿no? De traer esta visión a este lado del mundo. Pero esto no quiere decir, obviamente, que la ciencia no estuviese evolucionando, mejorando, perfeccionándose, ¿no? Justo en este perfeccionamiento, en esta necesidad de hacer más eficiente la ciencia, se da el desarrollo de estas teorías. La primera de ellas, la teoría de la ley penal, se enfoca en analizar íntegramente qué necesidades debe cubrir la norma penal, diferenciándola obviamente de las normas civiles, de las normas mercantiles, de todas esas normas que les vengan en mente en el ámbito jurídico. Recordemos que en el análisis de las escuelas, bueno, hacían énfasis, mencionaban que en algún momento lo civil y lo penal pues eran considerados similares. No existía como tal una materia civil, una materia penal. Al final todo era un asunto entre particulares y el Estado pues trataba de mantenerse al margen. Con la evolución de las escuelas, con la evolución de la ciencia, bueno, pues entonces ya
el Estado empieza a tomar parte, empieza a tratar de ayudar a los particulares a solucionar sus conflictos. Y es cuando pues surge la necesidad de hacer mejor la norma penal, ¿no? Es cuando surge la necesidad de, bueno, y luego con estas leyes arcaicas, con estas leyes que hicieron, que se crearon hace muchos años, vamos a poder solucionar un conflicto actual. Con estas leyes antiguas vamos a poder dar solución a... Entonces, les decía, pues es cuando surge, ¿no? El estudio de esta norma, tratando de eficientarla, tratando de reinterpretarla, tratando de acoplarla a las necesidades de la sociedad. Y para ello, pues se necesita un análisis profundo y específico de la norma. En este caso, insisto, estamos hablando de la norma nada más, no de los delitos, no de las conductas que éste sanciona, no, no, no. Solamente de la norma. ¿Cómo lo podemos conceptualizar? ¿Hay un concepto de teoría de la ley penal? Sí, sí lo vamos a encontrar. Uno de los tantos conceptos que hay dice, la teoría de la ley penal es una rama del derecho penal que estudia la norma jurídica punitiva. Cuando habla de punitivo, pues obviamente hace referencia a la norma penal como fuente del derecho. Esto es un tanto contradictorio y puede llegarlos a confundir, ¿no? Porque es imposible o suena muy difícil que una norma pueda ser fuente. Primero fue la ciencia, luego la norma. Primero fue la ciencia, luego las leyes. Entonces, ¿cómo me dices que una ley va a ser fuente del derecho? Es como si el hijo fuera papá del padre, pues no, forzosamente, y el orden dice, pues el padre, literal, es el padre del hijo, y no puede el hijo ser el padre de su papá, ¿no? Sin embargo, lo que pretende el estudio de la norma y el decir que como fuente del derecho, a lo que hace referencia es que este estudio, esta teoría de la ley penal, se basa, analiza todas esas leyes que en su momento no fueron ley penal, que no fueron leyes penales, que no fue un ordenamiento específicamente penal. ¿Cómo es que estas normas pudieron transformarse en este cuerpo normativo, ¿no? ¿Cómo?
Les decía yo, entonces analiza cómo es que esas leyes antiguas, esas leyes que en un momento no eran penales, se transformaron, se adaptaron, se acercaron al derecho penal, porque en el estudio de estas leyes antiguas, de ese marco normativo, si no queremos decirle ley, en ese marco normativo del pasado, pues vamos a encontrar el por qué o de dónde vienen algunos errores que en ese momento, ¿no? Cuando se inicia el estudio, cuando se inicia la postulación de esta teoría, pues que en ese momento nos afectaban, ¿no? Para entonces, había cuestiones que todavía se trataban como si fuesen de orden civil, siendo que, pues bueno, ¿no? Ya estaba en marcha un cuerpo normativo diferente, ¿no? Esta teoría entonces trata de explicar cómo se crea, cómo se interpreta y cómo se aplica el derecho penal. Realmente, aún no para los que nos dedicamos al derecho propiamente, ya no es necesario, ¿no? Que hagamos este análisis profundo, porque afortunadamente, pues bueno, ya este trabajo se hizo, ¿no? Esta teoría de la ley penal más o menos empieza a desarrollarse a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Termina a mediados más o menos del siglo XIX este trabajo profundo, ¿no? No quiere decir, porque justamente en el nombre lo lleva, es una teoría es algo que está puesto para ponerse en duda, para echarse abajo, para debatirse. No quiere decir que entonces, ¿no? Con los resultantes de esta teoría se haya dado por terminado el análisis de la ciencia jurídica. Sin embargo, la ciencia jurídica, a pesar de que sí evoluciona y trata de adaptarse, lo hace más que nada en formas y no en fondos, ¿no? Sería muy difícil ahorita imaginar a alguien que siguiese enfocado en tratar de echar abajo esto que pues funciona desde hace bastante tiempo, ¿no? El derecho como tal funciona. El problema es que nosotros como personas, que el Estado, que el sistema, pues no lo aplica correctamente. Pero es de las pocas ciencias, a pesar de no ser considerada una ciencia exacta, a pesar de que tal vez si la pusiésemos en un concurso de popularidad y así, pues el derecho
no sería reconocido como la ciencia por excelencia, como lo son las matemáticas, por ejemplo, ¿no? A pesar de todo eso, realmente la ciencia jurídica pues, no ha necesitado realmente un cambio en sus fondos, yo les decía, ¿no? Para la ciencia jurídica, lo hecho ya está bien hecho, los cambios que se necesitan no son estructurales, son cambios muy eh, por encima. Yo creo que también, pues porque el hacer cambios de fondo implicaría bastante trabajo, ¿no? Modificar si, por completo un sistema jurídico, pues obviamente, no, es que sería este imposible, ¿no? Yo no puedo imaginar que ahorita el Estado mexicano dijera, ¿saben qué? Vamos a abandonar la ideología latina, romana, y vamos a entonces a empezar a aplicar el sistema jurídico anglosajón. Tendrían que, pues primero, ¿no? Con todos los que estudiamos derecho a la vieja usanza, pues encontrar una solución, ¿no? De cómo no afectarnos tanto. Y además, pues tendrían que modificar todas y cada una de las escuelas que enseñan derecho, sus planes y programas de estudio. Tendría el mismo Estado que modificar sus juzgados, todas sus instalaciones donde imparte justicia. Sería algo casi imposible, ¿no? Yo buscaba si en algún lugar del mundo habían hecho un cambio así de radical y no, al menos no en tiempo reciente. Habló los últimos 2 o 3 siglos, no se han hecho cambios así, ¿no? Entonces, yo creo que no ha sucedido por eso. Esto lo menciono porque al final del día, el entender del por qué nuestro sistema señala que todo asunto debe de iniciar a petición del ciudadano, del quejoso, y poner unas excepciones en las cuales, bueno, si son este tipo de delitos, pues el Estado no necesita de esa denuncia, de esa querella, el Estado va a actuar en automático. Eso es lo que nos ayuda, ¿no? El entender la teoría de la ley penal. ¿Por qué en algunos delitos el Estado no necesita denuncia o querella? Bueno, porque son delitos. Y a esto nos lleva el análisis de la teoría de la ley penal. Son delitos que por su naturaleza lesionan tanto el tejido social que el Estado no puede esperar a que un ciudadano venga y se queje, lo denuncie. Porque si esperara eso, pues probablemente el ciudadano no iría, ¿no? Si esperara eso, tal vez el delincuente, como sucede, ¿no? En muchos casos, amedrentaría al ciudadano para que no denunciara. Y entonces, si de por sí estamos en una situación como país en la que más del 90% de los delitos que se cometen no se denuncian, y de ese poquito porcentaje que sí se denuncian, más del 90% no se resuelven,
pues haría que de plano, ¿no? Estuviésemos en un 0%, ¿no? Nadie denunciaría, los delitos se seguirían cometiendo. Al final, tal vez, ¿no? Ya estaríamos por completo de nueva cuenta en la época de la ley del talión. Estaríamos atravesando una situación social sin precedentes, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues bueno, postuló esta teoría, pues hay que, como Estado, diferenciar esas conductas muy lascivas y esas conductas no necesitamos que la gente venga y nos denuncie. Sí necesitamos su denuncia, sí agradecemos su denuncia, pero no es necesaria para que nosotros como entidad, como gobierno, hagamos nuestro trabajo. Obviamente, te roban tu carro, pues a quien te afecta es a ti. Si tú no haces la denuncia, pues está bien, ¿no? Podrías quedarte así. Al final eso no le afecta de manera importante a la sociedad. Ayer, antier lo hablábamos, sí nos afecta, ¿no? Porque aunque a lo mejor no nos ponga realmente en un estado de alerta o así, pero pues si vemos, como les decía, que le robaron las llantas al vecino, pues yo sí le pongo seguros al mío, le pongo una camarita ahí afuera de mi casa, pues para que mínimo el ratero sepa que lo estoy viendo, que lo voy a ver. E insisto, tal vez esto no me quitó el sueño, esto no mermó mi economía, esto no cambió mi estilo de vida, como sea, pero sí tuvo una afectación. Sin embargo, bueno, el Estado mide, hace este cálculo y dice el robo no importa tanto, el homicidio sí. El robo no importa tanto, pero el tráfico de nervantes, el narcotráfico sí. A eso vamos a ponerle empeño, ¿no? Esta teoría entonces explica qué es una ley penal, qué es la ley penal, qué es el derecho penal de manera general, cómo se crea, a quién se le aplica, en qué tiempo y en qué lugar rige, cómo debe de interpretarse por los jueces para proteger los derechos de las personas. Gracias a esto, pues entendemos el ámbito de validez temporal, espacial, en fin, ¿no? Todos estos ámbitos de la ley penal que son importantes, tal vez no en sobremanera, pero sí, de cierto modo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no porque hoy lo hayan hecho ni este año, la ley contempla, ¿no? Que la prescripción ya no se da, al menos en algunos estados de la República. Sin embargo, aplica a partir de que el criterio es hecho del conocimiento del ciudadano. Una persona que hoy mata a alguien, que se va y que dice, me voy a esperar 30 años para que prescriba, pues debe de saber que ya no va a ser así. Debe de saber que en estas entidades, pues ya la prescripción dejará de aplicar y entonces, así regreses en 30 años, si te encuentran, si se acuerdan de ti, te van a poder castigar por ese delito que cometiste hace 30 años. Anteriormente, ninguna legislación contemplaba un criterio en contra. La legislación decía, si tú cometes un delito cuya pena son de 5 años y te vas, evades la justicia por 5 años y regresas al sexto, pues aunque vengas y te pases aquí enfrente de la fiscalía, no te vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque ya acabó el tiempo. ¿Cómo lo explico? Te escondiste tiempo equivalente a lo que hubiese sido tu sanción. Entonces, sería, no sé si sea correcto decirlo, ¿no? Poco justo, de alguna manera, ¿no? Pues si tú fuiste tan bueno para esconderte 5 años, pues sería poco justo que yo te pretenda castigar, ¿no? Yo lo veo de esa manera, no es el criterio como tal, pero sí sería muy. Leía un análisis de un autor hace mucho tiempo
que hablaba de este criterio en nuestra legislación. Y en palabras más, palabras menos, dejaba de ver eso. Si tuvo la suficiente inteligencia como para esconderse 30 años, pues justo es que ya cuando regrese, pues ya no se le meta a la cárcel, ¿no? Al final, durante esos 30 años que se evadió, tuvo que renunciar a su familia, tuvo que renunciar a sus comodidades, tuvo que aislarse, autoaislarse. Tal vez donde se autoexilió, cometió delitos igual, probablemente no, pero como el Estado no lo va a saber, este autor decía, por esa razón el Estado no te puede castigar. De alguna manera tú pudiste evitarlo y se te reconoce de cierta manera, aunque el Estado no lo va a decir así abiertamente, ¿no? Le reconozco a este güey que tuvo la capacidad de esconderse 15 años sin que yo supiera dónde estaba, no lo va a decir así el Estado. Pero en parte es una de las razones por la que la prescripción aplicaba, insisto, he leído, escuchado, mejor dicho, que en últimos tiempos hay entidades de la República que han eliminado el criterio de la prescripción, justamente porque se dieron cuenta y la ley penal, la teoría de la ley penal analiza todo este tipo de situaciones. Se dieron cuenta que ya el delincuente se la sabía, se dieron cuenta que el delincuente tenía claro que si había cometido un homicidio y el homicidio se castigaba con 30 años de prisión, pues se tenía que ir a esconder 30 años y que en el día primero del año 31 podía regresar y el Estado ya no podía reclamarle por lo que había hecho tiempo atrás porque ya había pasado el tiempo de la que hubiese sido su condena. Como ya lo sabían, muchos delincuentes pues obraban de mala fe, muchos delincuentes literalmente planificaban todo, voy a matar a esta persona, ya tengo yo mis boletos, tengo ya todo arreglado, me voy a ir a esconder a tal sitio y allá me voy a quedar. Es más, ya hasta trabajo encontré, ya tengo eh, mi personalidad, mi identidad nueva, aunque suene a ficción, aunque suene a película de Hollywood, a capítulo de La Rosa de Guadalupe, pues sabemos, tenemos todos claro que no es difícil, ¿no? Hacerse de una identidad alterna a la que tenemos, o al menos los que vivimos aquí en el centro del país sabemos que eso es posible, ¿no? Me queda a menos de una hora la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, en donde tú vas y te hacen médico, te hacen ingeniero, te hacen mujer si tú quieres, con documentos que pues la verdad están muy buenos. Documentos que sí, de visualmente, pues te engañan, ¿no? Digo, obviamente ya, afortunadamente con la tecnología, pues bueno, puedes rápidamente, ¿no? Corroborar la validez del documento y ahí es donde, pues bueno, ya dejan de ser útiles. Pero pues hace muchos años, cuando no había las redes, cuando no había dispositivos electrónicos, pues mucha gente se hizo de una profesión, se hizo de un nombre distinto, y entonces no es imposible del todo, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la teoría del delito? Porque, insisto, la vamos a analizar más adelante. Bueno, la teoría del delito analiza, justamente como el nombre lo dice, el delito, la conducta o la omisión que va a sancionar la ley penal. ¿Cuáles son las ideas más importantes, los principales postulados de esta teoría de la ley penal? Es un resumen, vamos a decirlo así, de lo que dice la ley penal. Primero, hablan de la importancia que debe de haber en la prevalencia del principio de la legalidad.
En un momento yo les decía, ¿no? Los delitos literalmente pues eran casi casi a pedir de boca. En algún momento el Estado, abusando, ¿no? De su poder, de sus atribuciones, creaba delitos, así como crea impuestos. Sabemos que cada año, y más últimamente, en los últimos 7, 8 años, así ha pasado, llega el 1 de enero y nos enteramos de que ahora nos van a cobrar por esto, ahora nos van a subir el impuesto por esto, ¿no? Ya no le alcanzan para las becas al gobierno y pues ahora va a cobrar este adicional, o ahora va a cobrar por hacer esto, ¿no? Pues así como se inventan impuestos, en algún momento los estados, los líderes de estos, así inventaban delitos. Se levantaba el máximo líder, el presidente, el primer ministro, el emperador, como le quieran decir. Y a lo mejor uno de sus lacayos, al momento de llevarle el desayuno, se tropezaba y le vaciaba encima el café. Este tipo, pues al tener todo el poder en sus manos, decía, ¿saben qué? Maten a este canijo, porque ensució la ropa del presidente, manchó la investidura presidencial. Y como andaba de malas y se había levantado de malas y luego todavía le echaban el café encima, pues salía con la idea, ¿y saben qué? Van a sancionar, escriban, a partir de hoy va a ser un hecho constitutivo de delito toda persona que ensucie la ropa de otro. Se le va a castigar con 100 latigazos, se le va a castigar con una multa, se le va a castigar con la reposición de la ropa, bla, bla, bla. Y entonces, ese hecho que le había afectado a él y no a los demás, pues por sus pistolas se convertía en un delito en todo el lugar que él gobernaba. Esto obviamente pues no le aportaba a la ciencia jurídica, ¿no? El hecho de que uno despierte y que ni siquiera tenga por enterado que hoy ya es un delito ensuciarle la ropa a una persona, pues lo pone a uno en un estado de indefensión, ¿no? Si aún estando las leyes escritas y aún sabiendo que difícilmente los legisladores tipifican una conducta nueva, sabiendo que el Estado mexicano pues no se la va a jugar tipificando conductas que seguramente le molestan, ¿no? Digo, yo creo que el Estado mexicano actualmente estaría encantado de tipificar el delito de burlas, ¿no? A la presidencia, burlas a los políticos, a los gobernadores, porque pues ya es el pan de cada día, ¿no? Seguramente ellos quisieran hacer esta conducta un delito, pero saben que no pueden. Saben que hacerlo, pues bueno, no les costaría muchísimo, políticamente hablando, que probablemente haría una tipificación de esto, pues un movimiento nacional, ¿no? Para mostrarse en contra y esto traería problemas y no lo quieren hacer, por eso no lo hacen, ¿no? Poco a poco van, no tienen el valor, no tienen las ganas de meterse en tantos líos, pero ya están arreglando, ¿no?
la ley esta que va a buscar, primero que nada, controlar a los medios de comunicación, ¿no? Obviamente nos la venden como, pues eso es benéfico para el espectador, no es una censura, queremos que las cosas sean claras y no sé cómo nos la venden, pero al final eso es lo que buscan. Saben, y para eso sirve, ¿no? El estudio de la teoría de la ley penal, que por mucho que quieran tipificar conductas que no les parecen, que les son incómodas, necesitan de esta legalidad. Y saben que obtenerla pues no es tan sencilla, ¿no? A pesar de que tienen todo a su favor y lo que ustedes nos puedan decir, no es tan simple como parece. El segundo idea principal o cosa importante que aportó esto son los ámbitos de aplicación. Yo les decía hace un momento, si bien no son aspectos que muy constantemente en materia penal se tocan, sí es importante conocerlos y la teoría de la ley penal pues nos dio estos parámetros. Hablando, por ejemplo, del lugar donde aplica una ley penal. Sabemos que en nuestro país tenemos legislación federal, el Código Penal Federal, y que cada una de las entidades tiene su legislación penal local. También sabemos que casi todas las legislaciones locales son copia fiel de la legislación federal. También sabemos que entre todas las legislaciones del país hay muy poca diferencia, a pesar de que podría haber bastante, ¿no? Si los congresos locales legislaran bien, podría haber diferencias notables, ¿no? Por ejemplo, digo, aunque a lo mejor lo contempla la legislación federal, pero bien podría una entidad que tiene costa tener dentro de su legislación penal delitos relacionados con el uso inadecuado de estos recursos hídricos, ¿no? Podría tal vez el Código Penal del Estado de Veracruz sancionar el delito de sobrepesca o de pesca en una temporada no permitida, sancionar la pesca de especies prohibidas. Insisto, esto lo hace la legislación federal en algunos casos. Pero ¿por qué no hacerlo localmente también, no? En entidades donde no hay mar, pues bueno, sería absurdo tener esta visión, ¿no? Este tipo de leyes. Pero tal vez, por ejemplo, aquí en el centro del país, podría sancionarse la extracción de agua del subsuelo. Tal vez es algo que en el resto del país no es noticia, a lo mejor es algo en lo que no caemos, pero los científicos han estudiado y gran parte del hundimiento que sufre la Ciudad de México es gracias a toda esa extracción sin control que hay de agua del subsuelo. La Ciudad de México se hunde porque pues, hay miles y miles de pozos a lo largo de toda la ciudad extrayendo el agua del subsuelo, pues esto hace que obviamente la tierra se vaya acomodando, pues si ya se secó, si ya no hay aquí quien ocupe el espacio, pues vamos para abajo. Y eso, que tal vez no ha causado aún muertes y tal vez aún no ha causado alguna conducta
constitutiva de delito, pues en algún momento lo va a hacer, ¿no? Esto, insisto, en el centro del país podría ser un delito específico que aplique aquí. Hay lugares, hay estados de la República donde no hay ni agua, ni en el subsuelo, ni afuera, ni nada. Bueno, allá sería absurdo tener un delito así. Pero justamente estos ámbitos de aplicación nos sirven para eso, para saber dónde aplica una ley, para saber el momento en el que ésta ha de aplicar. No ha habido un caso reciente en nuestro país en el que una ley, un artículo, un delito de la ley penal se aplique en un espacio de tiempo específico. En su momento, durante la época de la pandemia, se pensó, pero nunca se llevó ni siquiera a tribuna, tipificar el no uso del cubrebocas o el uso incorrecto del mismo. Se pensó tipificar, aparte del no uso o el mal uso, el diseminar la enfermedad. No se hizo, no se logró llevar a tribuna porque hay un delito actualmente en la legislación del Estado de México que habla del peligro de contagio, de una sanción que recibes si contagias tú a una persona o eres responsable de que una o varias personas adquieran una enfermedad. Por eso es que los legisladores locales dijeron, pues es que ya existe un delito así, ya no le muevas. Sin embargo, no existe el delito, no existía ni existirá, pues este delito de pues, no taparte con el cubrebocas, no usarlo bien, no guardar la sana distancia, que eran conductas que en ese momento sí dañaban a la sociedad en mucho, que eran conductas que en ese momento la misma sociedad repudiaba. Recordemos que si a alguien se nos ocurrió, a mí me pasó alguna vez, salí, se me olvidó el cubreboca, y recuerdo claramente cómo me veían con desprecio por no traer cubreboca. Mm, la gente te veía y hasta te juzgaba, ¿no? Ay, este no trae cubrebocas, qué inconsciente, nos va a contagiar. ¿Cómo es posible, no? Que así ande. Cuando pues no era culpa de uno, ¿no? Bueno, no lo había hecho uno a propósito, había sido un descuido y ya, ¿no? Entonces, les digo, ahí pretendían aplicar o modificar este ámbito de aplicación en cuanto al tiempo, no se logró. Hay otros ámbitos, el ámbito de, ay, el ámbito de validez material y bueno, más adelante está en el material. ¿Qué otro postulado importante nos dejó? La irretroactividad de la ley. Cuando hablamos de irretroactividad, se hace referencia a que no se puede castigar algo que no era un delito en el momento que se hizo. Todos aquellos que cometieron un feminicidio antes de que se reconociera como un delito específico, que fue hace ya 14 años, 2012. El primer estado en la República que tipificó el feminicidio fue Guerrero en el 2010 y en el 2012 ya se tipificó a nivel federal. Posterior a él, al 2012, pues bueno, las demás entidades federativas empezaron a hacer lo propio. Pero quien mató a una mujer aquí en el Estado de México en el año 2010, 2011, recibió una condena por un homicidio cualquiera.
Quien lo hizo después de 2012 recibió un castigo diferente. El feminicidio aumenta más o menos 20 años a la pena que se aplica por un homicidio. El Estado pensó, ¿no? Que haciendo esto, pues bueno, la gente ya iba a dejar de cometer este ilícito, lamentablemente no. Pero justamente, ¿no? Yo recuerdo que en ese tiempo había personas que exigían que a los asesinos de sus familiares, mujeres, les aplicaran esta nueva ley, ¿no? Cosa que era imposible, porque justamente el derecho penal reconoce la irretractibilidad, ¿no? Esto no quiere decir que esté de acuerdo, esto no quiere decir que lo aplauda, esto no quiere decir que el derecho penal se siente perfecto, que el derecho penal dice, wow, somos el top y no hay que cambiar nada, ¿no? Sin embargo, reconoce ese derecho humano de las personas, pues, a no ser juzgados de una manera abusiva, ¿no? Al final, más allá de que seas un delincuente, más allá de que sí merezcas una sanción diferente y ejemplar, pues si cuando tú cometiste esa cosa, la ley no lo contemplaba como un delito, pues entonces no tienes por qué preocuparte. Otro postulado importante que deja esta teoría son las fuentes del derecho. Sobre todo, más allá de que, como les decía yo, lo tome como ley, una fuente, pide eliminar a la costumbre como una fuente del mismo. Los romanos, el derecho romano tenía como fuente la costumbre. Para la época, los teóricos de la ley penal decían, ya no es necesario y ya no debemos de seguir contemplando a la costumbre como una fuente del derecho. ¿Por qué? Porque la costumbre ya está adaptada a las leyes penales. Para el siglo XVIII y XIX ya había muchos códigos, ya había mucha legislación, ya había muchos países que tenían un sistema jurídico pues, muy similar al que tenemos hoy en día. Entonces, decir que era importante o que era necesario tener a la costumbre como fuente, pues se le hace a los teóricos de esto absurdo. Creo que está en lo correcto y por eso es que lo mencionan así. Y otro postulado importante de esta teoría nos dice o habla de la interpretación. Interpretar la ley, aunque parece sencillo, pues realmente no lo es, ¿no? No estoy diciendo que hay solo unos cuantos lo pueden hacer, mucho menos, pero no es cosa sencilla, ¿no? Si bien es cierto que nuestra ley está hecha, entre comillas, con la finalidad de que cualquier ciudadano la pueda entender y entonces no esté indefenso, también es cierto que como ya lo habíamos mencionado, pues realmente no está al alcance de todos, a pesar de que materialmente sí, el 90% de los ciudadanos, yo me atrevería a decir, no tienen ni idea que existe un código penal, un código civil, un código mercantil, nada, no sabe. Ese mismo 90%, como no sabe que existen estas leyes, pues obviamente no sabe que las puede descargar gratis en Internet. Este porcentaje de la población, aunque supiese, o aunque ya lo supiera, no descargaría la ley porque no es un tema que les interese. Entonces, pues no es fácil su interpretación. Los jueces, que son quienes aplican esta ley, anteriormente requerían tener una preparación específica, cosa que se terminó con la grandiosa idea del gobierno actual de elegir a los jueces
por tómbola, ¿no? Hoy tenemos a ministros de la Suprema Corte que eran los máximos juzgadores y que realmente era gente que sabía de leyes, pero sí al derecho y al revés, porque tenía una carrera judicial de décadas. Y lo sustituimos por gente que se acaba de titular hace como 2 años. Que sí, en este lapso de 2 años, de que se tituló como licenciado en Derecho, se aventó una maestría y un doctorado, así express, por universidades de dudoso renombre, ¿no? Tenemos a jueces muchos al frente de juzgados, pues, que llegaron ahí porque pues, los respaldó el partido en el poder, más no porque tuvieran los conocimientos suficientes. Anteriormente, y justamente por esta interpretación que pide la ley penal, para que un juez llegara a ser juez tenía que haber pasado por todos los puestos que le anteceden al de juez, haber pasado por todos ellos, a la par haber estudiado algo así como una especialidad en la escuela judicial, para entonces poder postularse, hacer un examen, pasar las pruebas necesarias y entonces ejercer como juez. Por eso es que los jueces anteriormente pues tenían 20, mínimo 15 años de carrera judicial. Eran jueces con mucha experiencia, con la tómbola que propuso el partido en el poder, pues llegaron abogados recién egresados que en su vida habían estado en un juzgado, abogados que pues obviamente no conocen la ciencia como se debe. Y eso nos lleva a esto de la interpretación. Interpretar la ley va más allá de leerla y más allá de saber qué significa cada una de las palabras que dice ahí. Es entender qué quería decir el que escribió esa ley cuando la escribió. Es entender lo que los motivó a escribir eso en su momento. Por ejemplo, nuestra constitución. Sabemos que en México el artículo 11 constitucional nos habla del libre tránsito. El artículo 11 señala, ¿no?, que los ciudadanos podemos entrar y salir del país, viajar a través de él, sin requerir un salvoconducto, ¿no? Cuando lo escriben los constituyentes del 17, jamás pensaron, jamás contemplaron que este derecho, que esta garantía que nos estaban dejando, incluía que uno pudiese pasarse las casetas de cobro sin pagarlas. Primero, porque en ese momento casi nadie tenía carro. Segundo, porque en ese momento ni siquiera existían las autopistas de cuota. Y tercero, porque no pensaron que el ciudadano fuera tan codo, ¿no? Hoy en día muchos ciudadanos que saben leer y que agarraron la Constitución y la leyeron y que la leyeron así simplemente y que interpretaron mal ese artículo, se pasan las casetas y si los detiene un policía le dicen, estoy ejerciendo mi derecho constitucional, mi derecho plasmado en el 11 constitucional, que habla del libre tránsito. Interpretaron, insisto, mal la ley. La ley no es lo que quiere decir. La ley no te faculta para que no pagues la autopista.
¿Por qué? Porque cuando la crearon, insisto, ni siquiera había muchos carros, no había pistas de cuota. Por lo tanto, la ley no pudo haber contemplado esto que estás haciendo tú. Si bien esto sale del ámbito penal, es un ejemplo claro de cómo es importante entender la ley más allá de lo que la entendemos coloquialmente. Por eso esta teoría hace énfasis en la importancia que tiene la interpretación de la misma. Esta teoría de la ley penal le da características específicas a la ley penal. Primero dice que esta ley debe de ser exclusiva. Aquí me equivoqué, le puse solo la ley puede crear delitos. No, es solo el Estado puede crear delitos y establecer penas. Nadie más. Ningún ciudadano puede venir y decir, a partir de hoy es un delito acabarse en la salsa capsu de una casa, de un restaurante, porque no eres quien para hacerlo. Segunda característica, es obligatoria. La ley penal aplica para todos, o al menos así debería de ser. Aplicar para todos y de manera indistinta. Tal vez sí, la ley aplique para todos hoy en día, pero no lo hace de manera indistinta. Como lo he dicho toda la semana, el político que roba millones está en la cárcel unos meses y se va. El que robó por necesidad lleva ahí un par de años y no se ve para cuándo salir. Entonces, no es obligatoria del todo. Dice también es irrefragable. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente una ley nueva puede derogar a la que existe. Para que el Estado mexicano pudiese implementar un nuevo código penal por completo, pues tiene que tener primero ya el nuevo código penal hecho, aprobado, estudiado todo, para entonces poder dejarnos sin esta legislación penal que tenemos vigente e implementarlos e introducirnos la nueva. No podría decir, vamos a derogar el código penal existente y el año que entra les vamos a entregar el nuevo código penal, porque estaría dejando muchos actos u omisiones que actualmente son sancionados por la ley sin una sanción. Y entonces los delincuentes dirían, ándale, pues ahorita como ya no hay código penal federal, me voy a poner a traficar drogas, en fin, no me van a sancionar. Voy a empezar a traficar armas, en fin, no me van a sancionar. No puede ser posible. Por eso es que esta es una de las características de esta ley. No se puede derogar sin que haya una nueva para que de inmediato entre en vigor y entonces la ciudadanía no se quede en el limbo. Y por último, dice, debe de ser igualitaria, aplicar sin distinciones, salvo las inmunidades que marca la Constitución. En este caso sabemos pues que son los fueros, ¿no? Que es esta protección que le da, que se dieron ellos mismos los legisladores, los gobernantes, pues para no ser sancionados mientras tienen un puesto, ¿no? Por eso es que estamos viendo que todo el mundo en Morena está buscando ese fuero, porque no todos los funcionarios gozan de él. Solo gobernadores, diputados, senadores, la presidenta de la República, los secretarios de Estado no tienen este fuero. Entonces, pues por eso, insisto, buscan esta protección. Y les hablaba yo del ámbito de validez temporal, espacial, personal y material. ¿De qué tratan estos ámbitos? El ámbito de validez temporal de una ley penal hace referencia al periodo exacto en el que la norma es obligatoria y aplicable a un delito. Realmente una ley no la hacen, no la crean con una fecha de caducidad. El legislador tipificó el feminicidio y no dijo, solamente 10 años va a existir este delito porque sabemos que en 10 años ya no va a haber feminicidio.
Si así hubiera sido, pues estarían dando de topes, porque ya, insisto, van para 14 años que se hizo federal y de todas maneras, no, y peor, cada vez es más común y son más los feminicidios, tristemente. No sirvió el haber tipificado esta conducta, pero entonces por eso el Estado pues no le puso una fecha de caducidad ni a ningún delito. Podría darse el caso, sí, que el Estado decidiese que una conducta va a ser tipificada así durante cierto tiempo. Tendría entonces que hacérnoslo saber. ¿Cómo? Pues en el día de fiesta de la Federación, decirnos, ¿saben qué? Vamos a tipificar el delito de propaganda electoral ilícita.
Muchas gracias. Una disculpa, pero les digo que está lloviendo fuerte por acá y se fue la luz. Pero ya, espero no se vuelva a ir. Les decía entonces, y hablábamos del ámbito de validez temporal. Yo les decía, ninguna ley se hace con fecha de caducidad. La mayoría de las leyes están hechas pues, para durar por siempre. Ya le di el acceso a él. Están hechas, insisto, para durar para siempre. Y cuando el Estado ya no quiera que se use, tendrá que crear una ley que le sustituya, total o parcialmente al menos, ¿no? Por otro lado, tenemos el ámbito de validez espacial. Esto literalmente hace referencia al espacio donde aplica, pero no visto desde el punto de vista geográfico, sino más que nada en el espacio, ¿cómo decirlo? Sí, el espacio geográfico, pero no propiamente eso, ¿no? Habla del fuero federal, del fuero común, en el entendido de que sabemos que existe legislación federal y legislación común. Esta legislación sanciona delitos similares, pero justamente para que nunca llegase a pasar, por ejemplo, que una entidad federativa decidiera quedarse sin red penal, sin ley penal. Suponiendo que un Estado de la República dice, no, ¿sabes qué? Ya nuestro código penal no sirve, vamos a hacer uno nuevo, pero pues se nos ocurrió apenas la idea y entonces en lo que lo escribimos y todo eso, pues nos va a llevar un tiempo. Ok, el Código Penal Federal sale al rescate de esta población y va a aplicarse en lo que la entidad elabora su nueva legislación. ¿Realmente esto llegaría a suceder? No ha sucedido, no creo que suceda, pero esa es la idea por la que el Código Penal Federal pues es tan similar a las legislaciones penales locales. La de validez espacial entonces hace referencia a ese espacio, pero insisto, no viéndolo geográficamente, aunque podríamos determinar lo que sí. Tenemos por el otro lado el ámbito de validez personal. Este ámbito de validez personal pues hace referencia a quiénes va dirigida la ley. Si bien es cierto que la ley va dirigida a los ciudadanos de un territorio, también es cierto que aplica solamente a ciudadanos que caen en ese supuesto específico. Si yo privo de la vida a alguien, voy a ser castigado por un homicidio. Pero si no lo hago, nunca voy a ser sancionado por eso. La ley no deja de existir porque yo no he matado. Pues no, la ley ahí está para en el momento que a mí se me ocurre infringirla, entonces haya una sanción. Por eso es este ámbito de validez personal. Dice a quiénes va dirigido, a quiénes va a aplicar esa ley. ¿Por qué dirigido? ¿Por qué digo dirigido? Porque, por ejemplo, ¿no? Dentro de nuestra legislación existe un apartado que habla de los delitos cometidos por servidores públicos.
Esos delitos, aunque son de conocimiento general, solamente van a aplicar a los servidores públicos. Si yo no soy servidor público, pero actúo como tal, voy a recibir una sanción y es un delito, pero en mí se va a llamar usurpación de funciones, dependiendo de la legislación. Si un servidor público, siendo servidor público, se atribuye o toma el papel de un servidor público diferente, un oficial de policía, de, no sé, ¿no? Del más bajo rango, se atribuye ser el comandante o el director de seguridad y alguien lo denuncia y la ley hace su función, él va a recibir una sanción por un delito específico que cometen los servidores públicos. No recuerdo el nombre porque no son delitos muy comunes, pero así lo vamos a encontrar en la legislación. Y ahorita no tengo mi código a la mano, si no les diría cómo se llama. En cuanto al ámbito de validez material, hace referencia a qué materia o a qué naturaleza responde esta ley. En el caso de nuestro país, tenemos juzgados federales, juzgados locales para los civiles y también tenemos el fuero militar. Hoy en día desconozco ya cómo esté la situación, ¿no? Al final ha habido reformas que le ha afectado a la comunidad militar. Anteriormente, pues bueno, cometieron un delito y eran juzgados y sancionados por jueces de este fuero. Hoy en día, pues ya hay la posibilidad, ¿no? De que jueces civiles los sancionen y pues esto seguramente afectó de algún modo, ¿no? A los militares, pero sabemos, y quienes son policías, los guardias nacionales que están en calle, pues que hay delitos que cuando detienes a alguien, pues tienes que saber ante qué ministerio público lo vas a presentar, ¿no? El del fuero común o el del fuero federal. Sabes que hay delitos que sanciona el Código Penal Federal, otros que son del ámbito local, y pues tú tienes que saber y tomar la decisión de dónde presentarlo. No pasa nada, si te equivocas, pues nomás te batean, ¿no? Y te mandan al otro. Pero a eso hace referencia a este ámbito de validez, a saber a qué jerarquía, digámoslo así, pertenece. En resumen, dice aquí, los ámbitos de validez de la ley penal determinan los límites y el campo de aplicación de esta misma. Y por otro lado, tenemos a la teoría del delito. Esta teoría literalmente habla de los elementos del delito que habíamos mencionado la clase pasada. La teoría de la ley penal nos explica, nos dice, para que una conducta o una omisión sea considerado un delito, debe de cumplir con estos 5 o 6 supuestos. Y nos habla de la conducta, que ya lo habíamos mencionado, nos habla de la tipicidad, de la antijuricidad, de la culpabilidad, de la punibilidad. Todas estas características deben de estar presentes en una conducta o en una omisión para que entonces sea considerado un delito. Si nos falta alguna, no lo es. Estos elementos, que bueno, no está de más, ¿no? Volver a analizarlos cuando hablamos de la tipicidad.
Dice aquí, la conducta debe encajar exactamente en la descripción del delito, escrita o descrita en la ley penal. Si la ley no lo castiga, el acto no es atípico. Si no está en la ley prohibido, pues entonces se considera permitido y no estaríamos hablando de un delito. La antijuricidad. Dice aquí, el acto típico debe de ser contrario a derecho. Se verifica que no exista una causa de justificación como la legítima defensa o el estado de necesidad. Realmente nuestra legislación, el estado de necesidad no lo contempla formalmente, aunque sí, los jueces al momento de tomar sus determinaciones lo pueden llegar a considerar. La legítima defensa, pues es un asunto, me iba a matar, pues mejor lo maté yo. Me iba a disparar, mejor disparé yo. Pero el estado de necesidad hace referencia de una condición, como lo dice ahí, de necesidad que te hace caer en la comisión de un ilícito. Estaba tan hambriento, llevaba 3 días sin comer, ya estaba desfalleciendo casi, y por esa razón robé alimento. Esta justificante, si es demostrada de alguna manera, podría entonces atenuar, digamos así, la responsabilidad que tienes por el hecho que cometiste. No quiere decir que te va a dejar sin sanción, pero pues vas a tener una sanción menor, ¿no? Si ese robo y todo lo que robaste ameritaba 5 años de prisión, pues como justificaste este estado de necesidad, pues solamente se te va a imponer 1. Vas a ser sancionado, pero en menor proporción, porque al final del día sí había una razón de fuerza para hacerlo. Luego, hablando de la culpabilidad, dice aquí, se analiza si el autor del hecho tenía capacidad de comprender que su acción era ilegal y si podía actuar de otra forma, de otra manera. Esto hace referencia a lo que hablábamos la sesión pasada, ¿no? Si estabas, o mejor dicho, si padeces alguna enfermedad mental que no te permite actuar con claridad, es entonces motivo de inimputabilidad. Si estabas bajo el influjo de alguna sustancia a tal grado de que no te permite ya ser consciente de tus actos, y se justifica, también se te puede considerar inimputable. Y por otro lado, puede cambiar la culpabilidad de una persona si la situación no le daba otra opción, otra manera de actuar, de responder. Esto no va de la mano con la legítima defensa. Esto es punto y aparte, ¿no? Aquí estamos hablando de una situación en la que a lo mejor una persona hace unas semanas muy cerca de aquí de Texcoco, y fue noticia nacional, porque yo la vi en Tele Nacional, se escapó un tigre de Bengala, creo que era una tigresa,
y anduvo vagando por el pueblo de donde se escapó un par de días, la capturaron y lamentablemente falleció el animal, ¿no? Sabemos que es un delito atentar contra la vida de cualquier animal, pero más de esta flora, de esta fauna silvestre, ¿no? Si yo mato un perro, recibo una sanción hasta de 5 años de prisión, pero si mato un tigre, me puede ir hasta 15, 20 años, porque pues es un animal distinto, ¿no? El tigre está en peligro de extinción, los perros sobreabundan, entonces pues no es lo mismo, ¿no? Suponiendo que yo hubiera vivido en esa zona y que voy caminando a mi casa, pero yo vivo en un callejón, y de repente pues llego y está cerrada la puerta, se me olvidaron las llaves, no hay nadie en mi casa, y volteo y ahí viene el tigre, y pues el tigre anda hambriento y me va, pues yo sé que me va a comer porque pues ya me acorraló, ya vio que no tengo por dónde, para dónde correr, y se me abalanza, y yo tengo unas tijeras a la mano, pues venía de la escuela, y pues digo, ni modo, pues sé que es un delito, pero pues no quiero ser la cena del tigre. Y entonces me agacho y espero a que él brinque para enterrarle mis tijeras en el corazón, y tengo tanta suerte de que sí le atino y se la entierro en el corazón y se muere el tigre. Tal vez su dueño podría acusarme por haber matado a ese animal, porque yo no sabía si efectivamente me iba a comer, ¿no? Tal vez el tigre quería jugar conmigo, tal vez el tigre ni siquiera me había visto o no me quería comer, quería entrar a la casa, porque el tigre había olido, había visto un animal que se quería comer y estaba ahí dentro. Pero como el tigre no habla, pues no me pudo decir, no te voy a comer a ti, humano, voy a pasar sobre de ti para entrar a la casa. Entonces, pues como no era seguro que el tigre me fuera a comer, sería posible que el dueño pues, me denunciara y me demandara además, ¿no? Pues el pago del animal, etcétera. Este estado de necesidad, yo podría alegarlo, oye, pues yo estaba, no sabía qué iba a ser el animal, no tenía para dónde correr, el animal estaba frente a mí, era el único que tenía la mano para defenderme. Supuse cuando lo vi brincar que me iba a atacar, entonces pues estiré la mano y lamentablemente pues, le enterré las tijeras en el corazón y se murió. Sí, tal vez tu animal ni dientes tenía, es más, no tenía ni dientes, no me hubiera podido comer. Pero como yo no lo sabía, me vi en este estado de necesidad y actué. Por esa razón no me pueden sancionar, por esa razón no me puedes cobrar tu animal, porque al final del día era imperante mi necesidad de protección y la tuve que anteponer a la vida del animal. Por ahí anda esto, ¿no? Y por último dice la punibilidad, que es comprobar si existen las condiciones legales para aplicar la sanción o si concurre alguna de las excusas que ya acabamos de hablar. El Estado no te va a poner una sanción imposible de cumplir. El Estado mexicano no te podría sancionar con trabajo forzoso en la industria aeroespacial, pues porque en México no hay industria aeroespacial. Sería absurdo que te impusieran una sanción así. Te van a imponer una sanción en prisión y pues hay prisiones, ¿no? Que quepas o no, pues ya es diferente. Pero el espacio físico ahí está. Entonces yo no conozco una sola sanción que no pueda ser cumplimentada en nuestro país. Y eso hace referencia, pues, este último elemento, ¿no? Insisto, ya habíamos hablado de ello, ya lo habíamos analizado, simplemente lo menciona la teoría del delito y por eso, pues bueno, lo estamos analizando. No me queda más que agradecerles su comprensión, no me queda más que recordarles que ya está la evaluación disponible en Classroom. Es el mismo enlace, no lo cambié, solamente le cambié el nombre, pero es el mismo enlace, no hay uno nuevo. Recuerden
tienen que responder antes de las 9 de la mañana del domingo, porque a las 9 de la mañana, a las 9:01, la plataforma ya no admite más respuestas. Entonces, aunque ustedes quieran responder a las 9:01, a las 10 de la mañana del domingo, ya no los va a dejar y les va a parecer como que no existe o así. Por eso es importante que lo hagan entre hoy, mañana y la mañanita del domingo. Una vez que resuelvas, por favor, toma captura donde se aprecie tu resultado y esa me la compartes por WhatsApp. De manera personal, por favor, no en el grupo. Dicho esto, pues si no hay quejas, dudas, sugerencias, pues les agradezco mucho su tiempo, que tengan excelente fin de semana y que descansen. Igualmente, profe, Gracias. gracias. Igual, maestro, muchas gracias. Igualmente, maestro. Muchas noches, compañeros. Muchas gracias a todos. Que descansen. Igualmente, profe, gracias. Mañana examen, ¿no? Sí, licenciado, estamos al pendiente. Gracias, compañeros. Gracias. Buenas noches. Descansen, compañeros, igualmente. Igualmente, profe, gracias. Así mismo los compañeros, gracias.